Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos entonces a comenzar el día de hoy. El propósito del día de hoy tiene que ver con la valorización de los estados financieros. ¿Cómo es el valor de los estados financieros? Continuando, por supuesto, con lo que hablábamos el día de ayer sobre el índice nacional de precios al consumidor. Por favor, quienes tienen el micrófono, por favor, lo van a silenciar, es lo que pedía inicialmente. Sí, agradezco entonces que eso se dé. María, sí precisa. Bien, entonces, bien, ¿hay problema con el micrófono? Bien, vamos a empezar. Entonces, ¿qué sucede? Todos los entes económicos, todas las organizaciones económicas siempre van a tener una afectación con lo que se refiere a la política monetaria de cada país. Si en un país, como es el caso nuestro, Venezuela, tiene unas variaciones importantes en la economía, esas variaciones van a impactar de forma directa con las organizaciones empresariales. Lo que trataba el día de ayer era de más o menos mostrarles cómo los índices nacionales de precios al consumidor van a permitir a cada uno de nosotros establecer los nuevos valores conforme a la inflación. ¿Cuánto costaba un celular, por ejemplo, el año pasado? ¿Cuánto cuesta ese celular el día de hoy? Pero puede ser una máquina, puede ser una casa, puede ser el depósito de la puede ser también el inventario de mercancía. Entonces, de una u otra manera, esa es la realidad que nosotros tenemos dentro de las organizaciones empresariales. Hoy les voy a mostrar entonces voy a compartir una pantalla. Esa pantalla tiene que ver con la presentación que vamos a ver el día de hoy, que se refiere entonces a esa valorización de los estados financieros. Parte, por supuesto, de ese mismo tema 1 que conversábamos el día de ayer. Bien, esa valorización de estados financieros va a iniciar por qué son los estados financieros. Los estados financieros son aquellos que son necesarios en las organizaciones empresariales para cuantificar o saber cuál es el costo económico de la organización. Un costo económico que de una u otra manera debe estar reflejado en la moneda de cada país. Como les decía el día de ayer, una organización, por ejemplo, sede en Venezuela, sede en Colombia y sede en los Estados Unidos. En los Estados Unidos esos estados financieros van a aparecer bolívares, en dólares, perdón, en Venezuela van a aparecer, por ejemplo, en bolívares y en Colombia van a aparecer en pesos. ¿Qué sucede? Muchas veces al momento de nosotros conciliar esa información, la llevamos a una sola denominación comercial. Una denominación comercial generalmente es el dólar, ¿ok? Sí, más o menos me van escuchando, ¿sí? ¿El audio hay problemas? No, estamos bien, ¿verdad? Ya vemos la pantalla. Entonces, ¿qué sucede? Las normas internacionales de contabilidad. Profe, si se escucha un poco mal. Ok, bien. Las normas de contabilidad son unas normas que fueron creadas inicialmente en el año bueno, para efectos de Venezuela, el año 2008, cuando venimos adaptándolos a través de lo que son los principios de contabilidad jerárquica aceptada. Esas instituciones están conformadas por lo que son una serie de instituciones nacionales que iniciaron la consolidar los estados financieros. ¿Qué significa consolidar los estados financieros? Que la información o las políticas económicas eran políticas económicas que no eran iguales para todos los países. Cada país establecía qué era activo, qué era pasivo y qué era capital. Y obviamente, entendiendo entonces que todos tenían unos propósitos distintos, se creó la necesidad de consolidar que toda la información Profe, en un lenguaje. ¿Sí? profe, disculpe. ¿Sí? No se escuchó todo lo que dijo. Se escuchó muy mal. Pues vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a pedirles encarecidamente a todos que silenciemos los micrófonos, que fue lo primero que pedí a todos. Si en dado caso alguien no escucha porque tiene alguna dificultad con internet, entonces lo puede ver la parte que no escuchó en diferido en la plataforma. Si no, entonces haremos una interrupción constante y no vamos a terminar esos primeros minutos o 30 minutos que tenemos para dar la clase. Y recuerden que luego la vamos a continuar por el Instagram, pero la que quisiera es que quedara por lo menos una clase virtual. Y luego hacemos entonces una prueba de interacción con ustedes. ¿Sí? Vamos a tratar de inicialmente hacer eso. ¿Sí? Continúo. Entonces, ese modelo de adopción en Venezuela se da en el año 2008, donde las grandes empresas que cotizaban en la bolsa de valores de Nueva York o de Caracas, inclusive de cualquier institución financiera, requería la necesidad de presentar esa información financiera en normas internacionales. Un solo lenguaje para que todos tuvieran un propósito de comprensión. Los estados financieros, vamos a ellos en sí, son una necesidad de quién, de los usuarios, no solamente de las organizaciones, porque necesitan los usuarios revisar de una u otra manera todas las operaciones que se dan.
Vuelvo y repito, por favor silencien los micrófonos, sigan los micrófonos activos. Esos usuarios requieren de que todo lo que se realice dentro de las organizaciones se realice a través de un proceso de medición. Un proceso de medición fundamental que permitirá al fin, a través de un reconocimiento y de un conocimiento propio de lo que son las cuentas contables, el establecimiento de los estados financieros. Los estados financieros van a tener un marco conceptual de preparación. Esos marcos conceptuales están dados en esa necesidad que tienen los usuarios, en esos objetivos financieros, en esos propósitos fundamentales y las características cuantificativas que se dan. Ojo, vamos a ver que los estados financieros parten de una necesidad. ¿Qué necesidad? ¿Quiénes lo necesitan y para qué la información? Primero, ¿quién necesita la información? Un inversionista. ¿Quién es un inversionista? Bueno, una persona que de una u otra manera quiera participar en la empresa. Puede ser como accionista o como socio. Esas acciones que de una u otra manera se mantienen dentro de una organización pueden ser negociables, son netamente negociables. Cualquier persona puede crear con otra una empresa, pero puede también vender su empresa o su participación accionaria. Y cualquier persona puede comprarla. ¿Cómo hago yo para comprar si no sé cuánto vale? A través de esa información que son los estados financieros. ¿Qué es lo importante de esos estados financieros con el tema 1 o el fenómeno inflacionario? Ojo, que los estados financieros siempre van a tener distintos valores. Hay valores históricos y hay valores corrientes. Eso es algo que yo tengo que tener claro. Entonces yo tengo que saber que esos estados financieros que me están presentando, qué valores van a tener, cuál es el valor real de esos estados financieros para yo saber como inversionista si yo voy a invertir en esa organización o no y cuál es el riesgo que voy a correr. Por otro lado, tiene que esa realidad con los empleados. Ustedes me preguntarán por qué con los empleados. Bueno, porque resulta de que la misma ley, en el caso de trabajadores y trabajadoras, ley de trabajo, establece que los trabajadores se les pagan sus utilidades en función de la utilidad de esa organización. Y esa utilidad está reflejada ¿en dónde? En los estados financieros, específicamente el estado de resultados. Entonces ellos también necesitan conocer cuál es la proporción que de una u otra manera se genera dentro de ese proceso productivo. Y por otro lado están los proveedores y los acreedores comerciales. ¿Qué sucede? Muchas veces los proveedores creen en esa organización empresarial y trabajan bajo esas condiciones de crédito. Ahorita se está volviendo a llevar a ese propósito de crédito, dado de que se está dolarizando de facto el país, donde de una u otra manera le dice, yo no voy a dar tantas cosas de inventario, eso tiene un valor de 500, 300, $200, y ese dinero que está allí me lo va a pagar en 15, en 20 días. ¿Cómo hago yo para creer en esa organización? A través de una revisión de los estados financieros. Y quiero que quede claro el día de hoy lo siguiente, los estados financieros son públicos. Esos estados financieros son públicos. ¿En dónde son públicos? En las organizaciones, por supuesto que no, nosotros no estamos publicando los estados financieros, pero toda empresa, luego de que sea creada, tiene la obligación de aprobar los estados financieros. Y al aprobar esos estados financieros se deben llevar para ese proceso al registro mercantil donde se inscribió esa empresa. Y eso significa que en ese registro mercantil cualquier persona, un inversionista, un empleado, un proveedor o una persona de la comunidad de negocios, como por ejemplo una entidad financiera, puede solicitar saber y conocer cuál es el valor de esos estados financieros. También tenemos los clientes de una u otra manera, en algún momento determinado puede ser un cliente y puede ser una persona que se convierta luego en un inversionista. Entonces, tenemos esa posibilidad. Hay alguien importante, el gobierno y las agencias gubernamentales. ¿Quién es al que más le importan los estados financieros? A la administración tributaria. Como mencionábamos el día de ayer, la administración tributaria puede ser la Administración de Orden Nacional, que está representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, que es CENIAT, o puede ser por la Hacienda Estatal o por la Hacienda Municipal. Existen tributos, obviamente, el artículo 183, donde se dice que cada uno pues, va a tener unas competencias tributarias especialistas, tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los gobernadores como los alcaldes. Y en ese propósito, esos estados financieros para la presentación en algunos tributos va a requerir estados financieros o históricos o en valores corrientes. Entonces ahí vuelvo y insisto, ahí viene la diferencia. ¿Cómo voy yo a presentar mis estados financieros? ¿Con efectos inflacionarios o sin efectos inflacionarios? Necesidades de información de los usuarios. Obviamente, esas necesidades son todas las que estábamos mencionando anteriormente. Tenemos entonces el propósito importantísimo de los estados financieros, el objeto de los estados financieros. ¿Qué hacen los estados financieros? Bueno, esto es interesante. ¿Qué mide la situación financiera de una empresa? El estado de situación financiera y el estado de movimiento de cambio de patrimonio. ¿Qué significa eso, profesor? Significa, por ejemplo, que si yo tengo una empresa, la empresa tiene varias cosas. Una es el local comercial. Dos, a lo mejor es el vehículo en que se transporta la mercancía.
Y ese vehículo y ese local comercial, ¿qué es? ¿Qué tipo de cuenta es? Una cuenta real, una cuenta permanente, una cuenta que se mantiene por más de un año. Es un activo, así como posiblemente sea ese inventario de mercancía. Esa información que está allí va a ser específica o va a estar específica en ese estado de situación financiera. Me va a medir esa proporción financiera de la empresa. Cosa distinta con el estado de resultados. El estado de resultados me va a medir es el resultado que se genera en un ejercicio económico, en 12 meses, un ejercicio regular que sería el 1 de enero al 31 de diciembre, o un ejercicio irregular, en este caso, que podría ser cualquiera que escoja la organización. Y por supuesto, esos flujos de efectivo, esa fluctuación de efectivo, esos movimientos, esa realidad de la liquidez de la empresa, entendiendo por supuesto que los principios de contabilidad generalmente aceptados deben tener siempre esas notas revelatorias que formarán parte integral de los estados financieros. Y no dejando a un lado ese estado de momento de cambio de patrimonio que forma parte de la gestión financiera, es donde se va a reflejar realmente quiénes son los accionistas de la empresa, cuál es el superávit o la utilidad que se ha generado hasta esa oportunidad, inclusive para en función de eso hacer ese propósito de reparto de ingresos. En ese objetivo de los estados financieros tenemos que evaluar siempre ese rendimiento y esa liquidez, eso que es lo que ustedes como gerentes de organización deben analizar. Ustedes son gerentes, son administradores, pero esa información para tomar decisiones siempre va a salir de los estados financieros. ¿De cuáles, profesor? Ahí viene el detalle, los históricos o los de información financiera en valores corrientes. Ahí tenemos entonces que nosotros concentrar. En ese rendimiento y en esa liquidez, nosotros tenemos que ver la situación financiera para ver cómo son esos recursos, cómo es esa estructura, cómo es esa solvencia que tiene la organización. Y en función de eso, revisando entonces, por otra parte, el estado de resultados, ver cómo son esos ingresos, cómo son esos gastos y cómo son esas rentabilidades. Y en ese flujo de efectivo, ver cuál es esa generación y utilización de efectivo o el buen uso de ese efectivo que nosotros tengamos. Porque si tenemos un mal uso del efectivo, ese dinero que está allí podemos entonces capitalizarlo a través de ¿qué? A través de adquirir acciones de otras compañías, acciones preferentes o acciones comunes que nos permitan optimizar más recursos y obtener una solvencia productiva para esa organización. Interesante, todos los estados financieros, es obligatorio que se realicen esas notas revelatorias. Esas notas revelatorias o cuadros complementarios, esa información que de una u otra manera va a plasmar cuáles son esas necesidades del usuario, cuáles son esos riesgos, cuáles son esas incertidumbres, cuál es esa información relevante. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, yo tengo un dinero en el Banco Sofitasa, ¿para qué es ese dinero? ¿Para qué lo uso? Para comprar inventario, para tenerlo, por ejemplo, a largo plazo, que eso ya obviamente en este momento no es rentable, pero etcétera, etcétera, toda esa información que se considere relevante, debo considerarla, debo revisar entonces cuál es mi punto de equilibrio, cuáles son mis condiciones de liquidez y en función de eso, considerar las decisiones que corresponden. La hipótesis fundamental es que es el devengo, son esos gastos, esos intereses que se imputen según la cuenta real y no financiera. Ojo, cuando nosotros empezamos ahorita a ver en el tema de tributación y continuando con tributación 1, el impuesto sobre la renta, ¿cuál es el estado financiero que vamos a revisar? El estado de resultados, el devengo, esa información que de una u otra manera me va a proporcionar la utilidad o pérdida del ejercicio. Pero ahora, adicionalmente de ese estado de resultados, yo tengo que empezar a revisar cuentas reales, el estado de financiera, ver cuáles son esas partidas monetarias o no monetarias que tengo dentro de una organización. ¿Y qué será entonces el negocio en marcha? Bueno, es esa posibilidad que tiene la empresa de mantenerse en el tiempo y de que de una u otra manera continúe realizando sus actividades económicas. Características cualitativas. Tenemos entonces aspectos fundamentales como la relevancia, la fiabilidad, la comprensibilidad y la comparabilidad. ¿Esto en función de qué? De los estados financieros. Los estados financieros deben tener relevancia, deben tener una importancia relativa, una materialidad. Yo no voy a tener una cuenta de 0,01 bolívar. ¿Para qué me sirve 0,01 bolívar? Eso es algo que tiene que tener un contexto real. Por ejemplo, voy a comprar un activo y el activo vale 3 bolívares. ¿Eso será realmente un activo? No, eso será un gasto, porque obviamente no hay materialidad. Hay algunos aspectos necesarios conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados que me permiten entonces revisar si esos estados financieros cumplen con estas características. ¿Qué es la fiabilidad? Que se represente que es exacta la esencia de lo que se produce dentro de la organización, con una neutralidad, con una prudencia y con una integridad. ¿Para qué? Para que estos estados financieros sean comparables y sean comprensibles. Eso es una información fundamental. Características cualitativas. Esas restricciones que tienen que ver con el costo-beneficio y cómo yo
reviso ese costo-beneficio y esas características a través de la oportunidad que ellos brindan y a través de ese equilibrio, a través de esa presentación fiel y razonable de la información financiera que se presenta allí. Los elementos de los estados financieros los conocemos desde que empezaron ustedes la carrera de ver contabilidad. ¿Cómo está conformado el estado de institución financiera? Por activo, pasivo y patrimonio. ¿Cómo está conformado el estado de resultados? Por ingresos y costos. Eso es, ¿qué voy a medir en las cuentas reales? La situación financiera de la empresa. ¿Qué voy a medir en las cuentas nominales? Voy a medir ese desempeño, esa proporción que voy a tener con el proceso de utilidad del ejercicio. Y aquí empezamos ya a revisar algunos elementos importantes. ¿Qué es el activo? Es un suceso pasado, algo que yo adquirí, que contribuye al flujo de efectivo, que es tangible, aunque no es esencial, porque hay activos intangibles, que pueden estar asociados por los derechos legales, sí, que están estrechos relacionados con el desembolso, pero también los activos, aparte de ser un suceso pasado, es un recurso controlado. ¿Por quién? Por la gerencia de la organización. ¿Por qué controlado? Porque ese recurso puede ser agotable, debe generalmente ser agotable a través de la depreciación o la amortización correspondiente. ¿Para qué yo tengo un activo? Yo tengo un activo siempre para obtener un beneficio futuro que va a estar cuantificable en el estado de resultados. En el estado de resultados, ¿a través de qué? De la utilidad o pérdida del ejercicio. Y entonces, ¿qué será un pasivo? Es un evento pasado que me está generando a mí una obligación presente. ¿Una obligación de qué? De pago. ¿Para qué? Para obtener un beneficio futuro. Por ejemplo, yo tengo una mercancía que voy a adquirir a crédito. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adquiriendo una deuda para que ingrese una mercancía, generando en este momento una obligación que está allí, latente, y a la cual yo debo pagar, ¿para qué? Para el momento de que venda esa mercancía, obtener un beneficio futuro. Esa es la esencia de un pasivo. La necesidad, la única necesidad que existe para nosotros poder tener un pasivo. ¿Y qué será entonces el patrimonio? Bueno, la ecuación patrimonial que conocen ustedes desde siempre, activo menos pasivo, es el interés residual de los activos de la empresa después de deducir todos sus pasivos. Esa es la realidad normal de la ecuación patrimonial. Hay mucho que hablar sobre eso. Pero ahora sí empezamos con el incremento de los activos, decremento de las obligaciones cuando tenemos pasivos, tenemos aumento de patrimonio y tenemos de una u otra manera una realidad. Las mediciones de los estados de resultados son fundamentales. ¿Para quién? Para la empresa, para saber si gané o perdí, y también para el Estado a través de esa proporción tributaria que se debe cancelar. Obviamente, dentro de ese estado de resultado está esa salida de dinero, ese decremento, esos gastos que siempre tienen que ser necesarios y que estén acorde al objeto comercial de la organización. Son esas salidas o disminución de activos o el nacimiento de pasivos, el decremento del patrimonio, que me va a generar un desgaste sobre la proporción económica de la organización. Ajustes por mantenimiento del capital es la revalorización o reexpresión de activos y pasivos o en los incrementos o decrementos del patrimonio. Ojo, aquí esto tiene que ver con ese proceso inflacionario que nosotros vamos a hallar a través de lo que son esos índices nacionales de precios al consumidor que conversábamos ayer, que se dan por medio de la institución monetaria autorizada conforme a lo que dice el artículo 318 y 319 de la Constitución y del Banco Central de Venezuela. Ese reconocimiento que se va a generar de esos elementos se hace a través de esta condición que se llama medición de los elementos. Los estados financieros siempre se van a medir o en costo histórico o en costo corriente por valor realización o liquidación o por valor presente. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso? Yo quiero ver eso. Ojo con esta lámina que les estoy presentando. ¿Qué es el pasado, el presente y el futuro dentro del contexto de los estados financieros? Bueno, eso es lo siguiente. Los estados financieros a costo históricos son pasados. ¿Por qué? Porque es lo que costó la empresa, lo que en un primer momento me costó la máquina, me costó el inventario, me costó cualquiera de los activos que se tenga dentro de la organización. Pero eso debe medirse y existen dos valores fundamentales, el costo corriente, que es la entrada de ese dinero, y el valor realizable, que es la salida. ¿Cuál es el valor? Pregunto, entonces, en este caso, tengo un inventario de mercancía que me costó 5 bolívares. ¿Cuándo? Ayer. Hoy subió el dólar. ¿Cuál es el monto de ese inventario? Eso se llama costo corriente al día de hoy. El día de ayer era 5, hoy vale 7. ¿Y cuál es el valor realizable? De repente mañana amanece el dólar en X y le coloco a ese monto aparte de la utilidad. Entonces ese es un valor diferente al valor
que aparece aquí. ¿Y cuál es el valor que se va a dar en el futuro? El valor presente. ¿Cuál será entonces ese valor presente? Ese valor que desconozco, que puedo proyectar. ¿Cómo puedo proyectar? Bueno, a través de esos procedimientos estadísticos que nos permitirán entonces realizar algunas condiciones. ¿Y eso se hace, profe? Sí, eso se hace. Por ejemplo, muchas veces solicitan las entidades financieras cuando van a solicitar un crédito, eh, flujos de caja proyectados. ¿Qué es eso? Son estimaciones que se realizan a ese valor presente, a ese futuro, a esa condición. Repetimos entonces, tenemos el presente, el pasado y el futuro dentro del contexto de los estados financieros. Y lo explicaba entonces, que allí hay valores históricos, que es el costo, es ese valor que nosotros tenemos en esa factura cuando adquirimos X bien. ¿Cuál es el valor corriente? El valor que tiene eso hoy. ¿Cuál es el valor realizable? El valor que tiene en el momento de que yo venda esa mercancía. Y el valor presente va a ser este valor que no conozco, que se puede generar en el futuro, que solamente se puede proyectar por métodos estadísticos. Esto inicialmente es parte de lo que quería traerles como abrebocas a lo que corresponde a la clase. Quisiera entonces generar con esto una posibilidad de debate en el cual ustedes puedan participar. Entonces, ahora sí, les invito a que activen los micrófonos y hagamos algún procedimiento de conversación.